El gobierno busca opciones para no encargar la presidencia a Verónica Abad, porque según el viceministro Esteban Torres, sería nefasto. Este jueves 30 y viernes 31 de mayo habrá apagones en Guayas y Manabí por mantenimiento en las redes de distribución. El Servicio de Rentas Internas debe $70 millones por devolución de impuesto a las personas de la tercera edad y con discapacidad. Ofrece preparar un cronograma de pagos. Un carro con explosivos detonó cerca del municipio de Durán y otro no logró explotar, mientras delincuentes dispararon contra la agencia de tránsito municipal. Este martes arranca un nuevo proceso de registro para las universidades e institutos públicos del país, pero los cupos no alcanzarán para todos los aspirantes. La fiesta del fútbol llegó a Televistazo, que hoy estrena el segmento sobre la Copa América con reportajes especiales, goles y cobertura exclusiva. 50 muertos y 100 heridos por intenso bombardeo de las fuerzas israelíes contra un centro de refugiados en la ciudad de Rafah. Entre las víctimas hay niños y mujeres. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. Lunes 27 de mayo, buenas noches amigos, bienvenidos a Televistazo Estelar. Empezamos con lo más relevante de la jornada informativa. La Fiscalía abrió de oficio otra investigación contra el prófugo Ronnie Aliaga, exasambleísta correísta. Su exesposa denunció ante los medios el secuestro de su hijo menor de edad cuando intentó sacarlo de Venezuela. Paul Romero con el informe. El exasambleísta del correísmo Ronnie Aliaga sumó el tercer proceso judicial en su contra. La Fiscalía abrió de oficio una investigación por el delito de secuestro de su hijo menor de edad tras la denuncia presentada ante los medios de comunicación por su ex esposa Carolina Jiménez. Ella reveló el pasado 20 de mayo a Televistazo que Aliaga le quitó a su hijo de 12 años con apoyo del gobierno de Venezuela cuando pretendía salir de ese país al Ecuador. Un fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción pidió a la Unidad Antisecuestro y Extorsión de la Policía, UNACE, que designe un agente investigador y un equipo de campo. Entre las diligencias solicitadas por el fiscal constan la solicitud al registro civil para que proporcione copias certificadas de la tarjeta biométrica de Aliaga y el árbol genealógico hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Informes detallados de los movimientos migratorios del ex legislador prófugo de la justicia por el caso Metástasis. Y la notificación a un defensor público. Aliaga tiene otros procesos judiciales en curso. Es uno de los 52 procesados en la red de la estructura criminal liderada por el fallecido narcotraficante Leandro Norero. Y en manos de la fiscal Diana Salazar están 13 pedidos de juicio rápido presentados por procesados del caso Metástasis, quienes están dispuestos a reconocer su participación en el delito, pero a cambio de una rebaja de pena. Jacqueline Rodas con más detalles. 13 de los 52 procesados del caso Metástasis están dispuestos a aceptar los cargos en su contra, a cambio de un juicio rápido y una pena menor. Entre ellos, Mayra Salazar, exrelacionadora pública de la Corte de Guayas que trabajó para el narcotraficante Leandro Norero y confesó que intervino en decisiones judiciales, una de ellas del caso Banco del Pacífico a favor del exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes. En su oficio enviado a la fiscal Diana Salazar el pasado 2 de mayo se lee: solicito a usted acogerme al procedimiento abreviado. Escritos similares enviaron Daniel Salcedo, Elibe Angulo alias de Estimado, quien fue operador de Norero, Alex Palacios, mano derecha del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, el ex juez de Santo Domingo, Emerson Curipayo, que según los chats de Metástasis liberó a 2 delincuentes de la red de Norero a cambio de $200,000. Y el ex juez de la Concordia, Ángel Indao, que devolvió los bienes al narcotraficante. En el grupo de los que reconocen el delito de delincuencia organizada y su participación, también están 5 policías acusados de trabajar para Leandro Norero, un guía penitenciario y un secretario judicial. Los 13 apuran sus pedidos porque solo tienen hasta el próximo lunes para que la fiscal general decida si propone al juez Felipe Córdoba sentenciarlos de forma inmediata, que eviten las demás etapas del juicio y que accedan
a una rebaja de pena. El delito de delincuencia organizada se sanciona hasta con 10 años de prisión. Con procedimiento abreviado puede bajar hasta 2 años 4 meses, si así lo decide la Fiscalía y lo acepta el juez. De lo contrario, los 52 procesados enfrentarán el dictamen acusatorio en la audiencia del 3 de junio, donde se decidirá si los llaman a juicio y el caso sube a un tribunal de juzgamiento en la Corte Nacional. Energía. Apagones en pausa. Este jueves 30 y viernes 31 de mayo solo habrá cortes de energía en Guayas y Manabí por mantenimiento de las redes de distribución eléctrica. Pero ¿de cuánto tiempo serán los apagones en esos territorios? Francisco Garcés con el nuevo anuncio del ministro encargado. El jueves y viernes habrá cortes de energía eléctrica en algunos sitios de Guayas y Manabí debido a trabajos de mantenimiento de las redes de distribución de energía. Lo anunció el ministro Roberto Luque. Él explicó que la mayoría de cortes que se habían anunciado para este lunes seguirán suspendidos. Los cortes serán de un máximo de 3 horas y CENEL deberá publicar en sus redes sociales y páginas de internet institucional los lugares que serán afectados y los horarios de suspensión del servicio. Estamos teniendo un problema de comunicación en donde nosotros estamos avisando con anticipación estos trabajos y se lo están tomando como que van a haber de nuevo cortes parecidos a los de abril. Y nada más alejado de la verdad. Son trabajos muy puntuales y muy esporádicos. Según dijo Luque, estos cortes no tienen relación con falta de energía porque por lo pronto las centrales de generación producen electricidad suficiente para abastecer el consumo, lo que incluso ha permitido que se suspenda temporalmente la compra de electricidad de Colombia. Los cortes que se habían anunciado también en Esmeraldas, Los Ríos, Bolívar, El Oro, Pichincha y Sucumbíos y que se debían producir este lunes por trabajos de mantenimiento en las redes de distribución seguirán suspendidos y se irán programando según las necesidades. El ministerio ofrece informar a los usuarios con la antelación suficiente. El ministro de Energía aseguró que el mantenimiento de las redes se tiene que realizar para evitar daños más graves y en su mayoría responden a la necesidad de cambiar elementos como aisladores o postes que se han dañado o ya han cumplido con su tiempo de vida útil y que por su estado pueden poner en riesgo a la ciudadanía. Según el Ministerio de Energía, los cortes solo serán el día asignado y no se repetirán en los mismos sectores. El lodo que se concentra en la captación de Coca-Codo Sinclair está compuesto por sílice, un mineral que puede dañar la maquinaria. Los sedimentos hacen que cada vez sea más frecuente detener la generación eléctrica, como lo reporta Diego Puente. La central Coca-Codo Sinclair ha dejado de operar en 16 ocasiones de enero a mayo debido a las altas concentraciones de sedimentos en el agua. Palos, piedras, basura, animales muertos y tierra bajan con la corriente del río Coca y llegan hasta este punto, el canal de aproximación. Las rejillas de captación contienen los elementos más grandes. El agua es dirigida a desarenadores, 8 estructuras de 150 metros de longitud que sirven de filtro antes de que se use el agua para generar energía. Las estructuras están diseñadas para llevar al fondo las partículas que deberían ser evacuadas por un sistema de lavado de sedimentos, pero eso no ocurre. Las paralizaciones sirven para que el personal de SELEC la retire manualmente. En época de lluvias, la cantidad de sedimentos es 10 o incluso 20 veces mayor. Este lodo está compuesto principalmente por sílice, material caracterizado por su alta dureza que a gran velocidad provoca daños en las turbinas y genera perforaciones en los rodetes. El problema es que estaríamos agravando las condiciones de operación de las turbinas y de los elementos que están sujetos a estas aguas con altos sedimentos como los inyectores. Para evitar que los sedimentos dañen los equipos electromecánicos, se cierran las compuertas y se evita el paso del agua. Comprar una turbina para Coca-Codo tiene un costo de $2 millones, pero el problema no es solo económico. Pero si tenemos que comprar, obviamente el tiempo de fabricación de esto va entre 2 años, 2 años y medio. Por los sedimentos, el Ministerio de Energía prevé aumentar un mantenimiento a los 3 ya programados que se hacen cada año. El fin de semana, la Corporación Eléctrica del Ecuador retiró el material acumulado en las obras de captación. Además, se colocaron 2.300 metros cúbicos de roca en la salida del canal de descarga para su protección. Al momento, esta central, que aporta el 25% de energía del país, opera con normalidad.
El viceministro de Gobierno Esteban Torres dijo que sería nefasto que la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, asuma la presidencia cuando Daniel Noboa pida licencia por la campaña por la reelección para el próximo año. Patricio Díaz informa que el régimen busca salidas legales para poder evitarlo. Verónica Abad no reemplazará al presidente Noboa cuando pida licencia para su campaña a la reelección. Esa es la postura del régimen y, según dijo el viceministro de Gobierno Esteban Torres, existen los caminos legales para evitarlo. Sería nefasto para el país que una persona que no comulga con la visión y con las acciones del presidente asuma el poder, porque lo primero que hará en el primer día es revertir todas aquellas victorias que el gobierno ha tenido, especialmente en la lucha contra la impunidad y la inseguridad. Así que caminos legales entiendo que existen algunos, incluso hay una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral, pero nosotros estaremos atentos a ver qué pasa. Según Torres, la Constitución permite una subrogación en caso de que la vicepresidenta esté también ausente. Y esa es la vía en la que el gobierno está pensando. Ante la ausencia del primer mandatario y la segunda mandataria, se encargue la presidencia de la República a un ministerio, que es lo que establece la propia Constitución. Pero como le digo, son todavía hipotéticos. En este tema, el régimen está atando todos los cabos. El viceministro se refirió también al proceso penal que se sigue contra el hijo de la vicepresidenta Abad, quien este martes tendrá que dar su versión en ese proceso. Lo cual demuestra que el presidente no es autoritario, sino incorruptible, y que al detectar justamente lo que se discute en ese proceso penal, la ha alejado del gobierno. Así que simplemente ratifica la posición que ha tomado el gobierno respecto de este tema y esperamos que la justicia cumpla su tarea y llegue hasta la verdad. El distanciamiento entre el vicepresidente y la vicepresidenta fue evidente desde la campaña presidencial y se consumó cuando Daniel Noboa asumió el poder y envió a Verónica Abad a Israel desde diciembre del año pasado como embajadora. Y constitucionalistas consultados por Televistazo creen que no existen causales que impidan a la vicepresidenta Verónica Abad reemplazar a Daniel Noboa. El artículo 146 de la Constitución y el 93 del Código de la Democracia la amparan. Hernán Higuera con más detalles. El próximo 13 de septiembre el presidente Daniel Noboa inscribirá su candidatura para la reelección presidencial. Pero antes deberá resolver a quién encarga el poder y eso le está costando. La Constitución es clara. El artículo 146 dice que en caso de ausencia temporal en la presidencia de la República, lo reemplazará quien ejerza la vicepresidencia. Y allí los constitucionalistas miran que el presidente Noboa se halla en un laberinto porque hasta hoy no existen causales que le impidan a Verónica Abad encargarse de la presidencia. No existe escapatoria a eso. De hecho, el artículo 149 de la Constitución señala como la función principal de la vicepresidenta o del vicepresidente de la institución reemplazar al presidente de la República. Para que la vicepresidenta no llegue a la presidencia, tendría que ella renunciar voluntariamente. Y eso, por lo que se ve y escucha, no sucederá. La otra salida es el juicio político que requeriría el apoyo de las 2/3 partes de la Asamblea y el pronunciamiento favorable de la Corte Constitucional, que tomaría su tiempo, pero hasta hoy, Abad tampoco tiene causales para ello. No pueden cambiar las reglas del juego, en este caso establecidas por el derecho, para llegar a una finalidad política, que es en este caso impedir que la vicepresidenta de la República asuma las funciones de presidenta, como lo ordena el Código de la Democracia en su artículo 93. Y mientras Verónica Abad cumpla las funciones encargadas por el presidente y ejerce el cargo, legalmente Noboa no podrá encargar la presidencia a ningún ministro. Constitucionalmente se debe cumplir un requisito. En estos momentos sería ilegal. ¿Por qué? Porque está en funciones una vicepresidenta de la República. Sobre Verónica Abad hay un llamado de fiscalía por el caso de su hijo, acusado de oferta de realizar tráfico de influencias en esa entidad. Y esa es una vía por donde podrían asociarla o no a ella y buscarle un motivo para alejarla del poder. Fotos del seguimiento al hijo de la vicepresidenta Abad, capturas de chats y audios grabados por un funcionario denunciante son parte del expediente fiscal contra Sebastián Barreiro Abad. El proceso penal avanza en medio de la disputa política, informa Jacqueline Rodas.
Faltan 23 días para que termine la instrucción fiscal del caso Nene en contra de Sebastián Barreiro, hijo de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, y crece el expediente con las pericias e informes policiales. En uno de ellos hay fotografías de la vigilancia y seguimientos a Barreiro 3 días antes de su detención. Se le ve en su oficina en el centro de Cuenca reunido con Rommel Pérez, el funcionario de la vicepresidencia que asegura que debía entregar parte de su sueldo al hijo de la vicepresidenta y a Daniel Redrován, quien según el denunciante por esos días viajaba a Israel donde Abad es embajadora. También está la transcripción de 2 audios grabados por Pérez, uno atribuido a Redrován hablando de su contratación y otro a Sebastián Barreiro, que ya se difundió en redes sociales. Tú no puedes hablar ahí con Berito o con René, a ver si me pueden poner en un mejor puesto y ya estar más tranquilo. No hay más. Para estar más tranquilo y yo pueda pagarte un poquito más el sueldo. Bueno, como tú ya me aseguraste que me iban a dar el puesto, entonces me quedé más tranquilo. Dije, bueno, yo ya más noche hablo con Seba. Como ya me había asegurado eso, entonces ya me quedo más tranquilo. Simón, de eso es el fresco. No te preocupes, pero lo que sí necesito es el tema de lo que ha pagado hoy día. Otro elemento son las capturas del contacto telefónico de Verónica Abad y chats con el funcionario sobre su contratación. En ellos no escriben explícitamente sobre pagos, sino sobre acuerdos claros y justos para mantener un trabajo sólido y leal. El fiscal del caso, Carlos Alarcón, solicitó a la vicepresidencia que certifique el cargo de Daniel Redrován. La entidad contestó que no trabaja ni ha trabajado ahí. Otras fotos entregadas por Pérez son de la letra de cambio por $30,000 que firmó, según dijo, como garantía por el dinero que debía devolver durante un año, y al desistir del acuerdo quemaron en su presencia y le permitieron registrar el hecho. Sebastián Barreiro enfrenta el proceso en libertad luego de pagar una fianza y su madre sigue en Israel. Al momento no hay visos de que pueda ser vinculada penalmente a esta causa, aunque si la fiscalía quiere hacerlo, tiene hasta el 19 de junio. Esto ocurre en medio de la disputa política con el presidente Daniel Noboa, quien no quiere cederle el poder cuando sea ausente para ir por la reelección. El mundo condena el ataque israelí contra un centro para desplazados en Rafah, en el sur de Gaza, con bombas de alto poder. 50 civiles murieron. Según las fuerzas de defensa, ahí se escondían cabecillas de Hamas, pero el primer ministro israelí dijo que fue un trágico error. Era una zona de protección humanitaria, uno de los 8 campamentos para refugiados palestinos, lleno de desplazados internos que huyen de los ataques de Israel. El sitio fue blanco de un bombardeo, pero además se desató un incendio, haciendo que la tragedia sea aún mayor. 50 muertos y unos 100 heridos, muchos por efecto de las explosiones, otros por asfixia. Había también cuerpos calcinados. Los heridos fueron llevados a las pocas unidades de atención médica que aún quedan en la ciudad, y ahí los doctores hablaron de lo terrible de la situación. Rafah es desde inicios de mayo objetivo de una ofensiva israelí, pero la del domingo está calificada como una nueva masacre de civiles. Las fuerzas de defensa de Israel justificaron el ataque diciendo que estuvo dirigido contra 2 cabecillas del grupo terrorista Hamas, que les dieron de baja, pero luego el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que fue un trágico error. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos asegura que ya no hay un solo lugar seguro en la Franja de Gaza. Osama Hamdan, alto dirigente de Hamas que opera desde Líbano, responsabilizó al gobierno israelí, pero también a Estados Unidos, porque dijo siguen apoyando a Israel y proporcionándole equipo militar. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, condenó el ataque israelí. Israel está seminando un odio. Mientras que el ministro de Defensa de Italia declaró que Israel está sembrando un odio tal que va a afectar a las siguientes 2 generaciones. Líderes diplomáticos de Europa han decidido convocar a una reunión de la Asociación Unión Europea-Israel para advertir a ese país sobre posibles sanciones si insisten en no hacer caso a los llamados de la Corte Internacional de Justicia, que hace 3 días ordenó el cese de la operación en Rafah. El rechazo a este ataque se dio hoy en algunas ciudades europeas, con manifestaciones en España, en Reino Unido y una masiva concentración en París. Tornados con vientos de más de 135 kilómetros por hora destruyeron poblaciones rurales en Estados Unidos. Hay 19 muertos desde el fin de semana y 7 millones de personas bajo alerta de nuevos fenómenos. El verano llega con altas temperaturas y pronóstico de huracanes.
Una secuencia de tornados destruye zonas rurales en decenas de estados en el centro del país. Arkansas ha sido declarado en emergencia por tormentas devastadoras. Kentucky, Texas y Oklahoma evalúan los daños del fin de semana, mientras que Nebraska, Illinois e Indiana se suman a la lista de territorios en alerta para hoy. Hay 20 estados con avisos de tormentas y 6.600.000 personas viven en los sectores de mayor riesgo. Desde la mañana del domingo han muerto 19 personas, incluidos 4 niños. Entre las víctimas en Texas, por ejemplo, se reporta a una madre hispana y sus 2 hijos de 9 y 15 años. Las casas rodantes en este estacionamiento quedaron destrozadas. Unas 100 personas quedaron atrapadas cuando se desplomó el techo de una estación de servicio donde se refugiaban. Y más de un conductor quedó en medio de los tornados. El clima severo en la región, con vientos y mucho calor, con temperaturas cercanas a los 40 grados y sensación térmica de casi 50 en el sur de Texas, pone a muchos residentes en la ruta de nuevos fenómenos, la mayoría con un potencial devastador, sobre todo en horas de la noche y la madrugada. Ocurre a tan solo una semana de que se inicie el tiempo de huracanes en el Atlántico. El Servicio Nacional Oceanográfico y Atmosférico predice al menos 25 tormentas y unos 7 huracanes de gran intensidad, anticipando que será una de las temporadas de huracanes más potentes de la historia. Personas de la tercera edad reportan retrasos de hasta 7 meses por la devolución del IVA. Esta semana el Servicio de Rentas Internas formará una mesa técnica para establecer montos de pago y fechas. Adriana Bermeo con el informe. El incremento del IVA no alcanza, al menos no para ponerse al día con la devolución de este tributo a personas de la tercera edad y con discapacidad. Aunque han transcurrido casi 2 meses desde que se incrementó el IVA al 15% y el director del SRI aseguró que parte de esa recaudación se usaría para realizar los pagos, los beneficiarios reportan retrasos de hasta 7 meses. La semana pasada se hicieron transferencias de octubre. Sin embargo, los desembolsos no son uniformes y se realizan dependiendo el orden de ingreso de las solicitudes. Hay personas que denuncian no haber recibido la de septiembre y a otros ya les han pagado hasta diciembre. Los atrasos han ocasionado que personas de la tercera edad lleguen hasta las agencias del SRI para preguntar cuándo se realizará la devolución. Me acaban de decir que eso ya está en proceso. Entonces me pagarán, dice, cualquier momento, porque en eso están, que ya es cuestión del Ministerio de Finanzas. Era máximo 2 meses, ya le estaban depositando. No habría que ir a averiguar ni qué ha pasado, nada. La deuda por devolución del IVA era hasta marzo de alrededor de $70 millones. Televistazo consultó al SRI sobre los pagos pendientes. La respuesta fue que esta semana se desarrollará una mesa técnica sobre montos y fechas de pago y que una vez que se haya definido un cronograma se informará al respecto. 2 millones de ecuatorianos pueden acceder al beneficio de la devolución del impuesto al valor agregado. Alrededor de 450,000 realizan el trámite. La devolución máxima es de $138 mensuales por usuario y también se puede solicitar el pago acumulado. Mañana se habilitará un nuevo periodo para que los bachilleres ingresen a las universidades e institutos públicos. El registro nacional es obligatorio para la admisión. Sin embargo, en Ecuador hay más postulantes que cupos, como precisa Vanessa Robles. Desde este 28 de mayo, los bachilleres del Ecuador, especialmente los recién graduados en el ciclo Costa y los actuales estudiantes de tercero de bachillerato en la Sierra y Amazonía, podrán iniciar el segundo periodo de admisión para acceder a la educación superior pública en universidades, institutos tecnológicos, escuelas politécnicas o conservatorios superiores del país. El primer paso para los interesados es llenar el registro nacional único, un requisito con datos personales de los postulantes mediante la plataforma web registrounicoedusub.gov.es, donde deberán crear un usuario y contraseña. Solo se podrá registrar hasta el domingo 2 de junio y deberá guardar e imprimir el formulario generado. Luego continúa el proceso de admisión y habilitación de cupos, que es manejado de forma autónoma por cada universidad y por la CENESID para los institutos tecnológicos adscritos a dicha entidad. Pero realizar este trámite no garantiza el ingreso a una institución superior, porque en Ecuador hay más postulantes que cupos en las universidades públicas. Según datos del último registro nacional,
que finalizó el 10 de enero del 2024, se inscribieron 394.516 estudiantes frente a 116.370 cupos, es decir, 278.146 aspirantes no lograron ingresar, por lo que solo se cubrió cerca del 30% de la demanda en el país. El Banco del Pacífico presentó una acusación particular contra Pablo Muentes y otras 7 personas en el caso Purga. En el documento anticipa que la indemnización que solicita es de $4.5 millones por un proceso judicial interpuesto por Muentes que falló contra esa entidad financiera. Informa Fabiola Santana. El Banco del Pacífico presentó una acusación particular contra 8 de los 12 procesados del caso Purga. Se trata del ex asambleísta del Partido Social Cristiano Pablo Muentes, su esposa Mónica Alvarado, la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas Fabiola Gallardo y 5 jueces y ex jueces de esa provincia. El banco se presenta en calidad de víctima por perjuicio patrimonial, dice la demanda, derivado de procesos judiciales dolosos interpuestos por Muentes y su esposa. Parte de los argumentos señalados en el documento de 14 páginas son los extractos de la formulación de cargos de la Fiscalía. El 4 de marzo acusó a Muentes de haber obtenido un préstamo con su cónyuge de $3.9 millones, préstamo que no cancelaron, y el banco inició las acciones de cobro. Aprovechándose de su poder en la Corte del Guayas, Muentes colocó un habeas data. Valiéndose, según la Fiscalía, de documentos falsos, la justicia ordenó al banco reconocer el pago y resarcir a Muentes por el mismo valor. Según la Fiscalía, los fallos fraudulentos provinieron de los jueces Reinaldo Ceballos, John Marfetán, Guillermo Valareso, Ramos Lino y Nelson Ponce, sobre quienes también se presentó la acusación. El banco solicita la pena más grave que se establecerá en su momento y una indemnización de $4.5 millones, más los honorarios de abogados durante el proceso. Parte de ese valor lo sustenta en el daño a su imagen y el embargo de 22 inmuebles del banco a causa del fallo a favor de Muentes en etapa de ejecución forzada. El juez Javier de la Cadena es quien debe aceptar o no la acusación particular. La aerolínea Aeroméxico suspende los vuelos entre ese país y Ecuador, lo que complica la movilidad principalmente para los migrantes. La compañía alega la reducción de operaciones en los últimos 2 años, como lo cuenta Bessie Granja. La compañía Aeroméxico, la única que ofrece rutas directas desde Quito al país azteca, suspenderá sus vuelos desde julio hasta diciembre próximo. En su página oficial se detalla que es debido a la reducción de oferta en la ruta México-Quito. La medida ocurre en medio del quiebre de la relación diplomática entre ambos países. Sin embargo, autoridades de gobierno descartan que sea un efecto colateral. La lógica dice que empiezan a volar nuevamente en diciembre, a mediados, cuando empieza la temporada alta. Entonces, lo que me está diciendo la información que ha entregado la aerolínea, mi interpretación personal, es que obedece a un problema de oferta y demanda. Las cifras de la aerolínea también dan fuerza a esta teoría. En 2020, antes de que el país exija visa a los ecuatorianos, se cumplían 15 frecuencias semanales. Luego del requisito, en 2021 se redujeron a 7. Y tras el quiebre de las relaciones diplomáticas en abril pasado, se cumplían 4 vuelos cada semana. La Asociación de Ecuatorianos Residentes en México reporta que ante esta suspensión, decenas de migrantes que tenían programado regresar a territorio ecuatoriano para sus vacaciones, se vieron obligados de forma acelerada a buscar otras opciones. España, Irlanda y Noruega reconocerán oficialmente a Palestina como Estado en ceremonias casi simultáneas este martes. Los ministros de Exteriores de los 3 países dijeron que será un día histórico para Palestina y que harán un llamado a que las demás naciones de ese continente lo repliquen. Asimismo, han evitado responder a los ataques de la diplomacia israelí, que anticipó consecuencias. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, realiza una visita oficial en España y firmará un acuerdo de seguridad. Ocurre en medio de un aumento de ataques rusos, mientras que el secretario general de la OTAN llama a los aliados a considerar la posibilidad de que Ucrania se defienda atacando a Rusia.
Volodymyr Zelensky llegó a Madrid y fue recibido por el rey Felipe VI al pie de la nave en el aeropuerto de Barajas. Luego de un breve saludo, Zelensky fue trasladado hasta el Palacio de Moncloa, donde lo esperaba el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Poco después, Zelensky y Sánchez firmaron un acuerdo de cooperación en materia de seguridad que tiene una duración de 10 años, tiempo en el que España aportará el equivalente de 1.200 millones de dólares en apoyo militar, aunque no se ha especificado qué clase de armamento incluye este convenio, que se suma a compromisos previos de España con Ucrania por otros 11.000 millones de dólares y donaciones adicionales que son parte del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz. Y supone un nuevo ejemplo de nuestra determinación por proveer a Ucrania de los instrumentos para su defensa, para su seguridad ante la amenaza a la que se enfrenta. El acuerdo establece además que España facilitará el ingreso de Ucrania a la Unión Europea y a la OTAN. El secretario general de ese organismo, Jens Stoltenberg, en una conferencia desde Bulgaria, hizo un llamado a los miembros de la alianza militar para permitir que Ucrania ataque a Rusia directamente en su territorio. Ocurre en momentos en los que Ucrania soporta nuevas embestidas de Rusia, con su más reciente ataque contra un hipermercado en Kharkov, en el que murieron 14 personas. En Santa Marta, Colombia, 200 tortugas marinas de las especies caguamo y carey fueron devueltas a su hábitat. Nacieron bajo los cuidados de biólogos de la Universidad Jorge Tadeo y de la Autoridad Ambiental del Departamento de Magdalena, y una vez confirmados los estándares de supervivencia, fueron liberadas y se arrastraron por la arena hacia el mar. Pescadores y residentes han sido capacitados sobre el cuidado de las tortugas y el ambiente. Sol o calor en la mañana y lluvias en la tarde caracterizan el tiempo en la sierra y la Amazonía. Diego Puente explica por qué se presentan esas variaciones climáticas en el mismo día. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, informó que el país vive una temporada de transición de la época lluviosa a la seca, por lo que se presentan cielos despejados y precipitaciones en un mismo día en provincias de la Sierra y el Oriente. Durante las mañanas la temperatura ha llegado a niveles máximos entre 24 y 26 grados. En Loja, Zamora Chinchipe, Pastaza, Napo, Sucumbíos y Pichincha se ha sentido el fuerte calor, sobre todo desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. En esta zona se han activado alertas por el índice de radiación considerados altos y extremadamente altos que pueden afectar a las personas, sobre todo con lesiones en la piel y ojos. En casos más graves se produjeron golpes de calor, una condición que se da cuando el cuerpo no logra nivelar su temperatura interna. Se caracteriza por dolor de cabeza, mareo, confusión y alteraciones cardíacas. En estos días, el INAMI monitorea un frente frío que proviene desde el Polo Sur y ha atravesado Sudamérica. Esta masa de aire provoca precipitaciones durante las tardes y se extenderán hasta el miércoles. Desde la tarde de hoy se van a tener ya algunos eventos. Al momento en el sur tenemos lluvias intensas. Igual durante la madrugada vamos a tener lluvias en la Amazonía especialmente. El comportamiento del tiempo en la costa varía. En las zonas internas llueve en forma esporádica, a excepción de Esmeraldas, Santo Domingo y Los Ríos, donde llueve fuertemente. En el perfil costero las condiciones son estables, con cielos despejados y temperaturas que oscilan entre 29 y 32 grados. Pacientes renales denuncian que no hay insumos. Sus terapias son interrumpidas por las deudas del Ministerio de Salud y el IES con las clínicas privadas. Carla Delgado informa si hay una respuesta por parte de las autoridades. No es la primera vez que pacientes con enfermedades renales hacen plantones para demandar atención, pero hoy dicen que su situación es más complicada. Son pacientes que la red pública de salud deriva para sus tratamientos a clínicas privadas, donde han visto, según indican, disminuida la calidad de atención. Nosotros para poder sobrevivir necesitamos de 3 diálisis a la semana de 4 horas. Actualmente nos están haciendo 2 diálisis a la semana y de 3 horas. Es invivible, o sea, los pacientes que estamos viviendo esta situación, muchos están hospitalizados. Por eso se reunieron afuera de las oficinas del IES en Guayaquil. Se quejan que no solo las terapias son incompletas, sino que hay escasez de insumos. En las clínicas dializadoras ahorita están escasas de insumos. Cada kit para sus diálisis tiene un costo promedio de $60. La mayoría de pacientes hacen 3 tratamientos a la semana,
por lo que requieren $180. Dinero con el que, según sus testimonios, en muchos casos no cuentan. Estos problemas los atribuyen a la falta de pagos que tanto el IES como el Ministerio de Salud tiene desde hace 11 meses con las clínicas privadas. Incluso algunas clínicas han tomado decisiones drásticas como esta, que asegura en un comunicado que desde el 1 de junio ya no brindará servicio de transporte a los pacientes. Así muchos no podrán continuar con sus terapias. Televistazo pidió entrevistas con representantes de la Seguridad Social y del Ministerio de Salud sobre esta situación, pero hasta el cierre de este informe no hubo respuesta. Camarón, represalia inexplicable. Doble sanción para el camarón ecuatoriano. Las autoridades de comercio de los Estados Unidos imponen tasas temporales, alegando subsidios y también competencia desleal. El sector camaronero nacional apelará esa decisión, como lo informa Lenín Artieda. Entre abril y mayo, el camarón ecuatoriano ha recibido 2 sanciones por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos. La primera fue porque para las autoridades de ese país, los productores y exportadores de camarón en Ecuador recibieron subsidios compensables. El periodo de análisis fue el año 2022 y como medida preliminar se impuso una tasa de ingreso al mercado estadounidense del 2.89%. La segunda y más reciente sanción tiene que ver con una investigación sobre derechos antidumping. Se acusa a la industria camaronera ecuatoriana de vender el producto en Estados Unidos a un precio menor que en los mercados locales. Aquí también, de modo preliminar, se estableció una tasa de ingreso de 10.58%. Esto significa que, cuando ingresa camarón ecuatoriano a mercado estadounidense, tiene que consignar un 13.47% sobre los valores del producto exportado. Aquellos compradores que estaban o que preferían camarón ecuatoriano empezarán a cotizar mucho más camarón con países competidores porque tienen un arancel menor a pagar el momento en que las mercancías son desodanizadas en territorio norteamericano. En los 2 casos, la denuncia fue interpuesta por la Asociación Estadounidense de Procesadores de Camarón. Aún no se logra determinar cuál va a ser el impacto de estos aranceles temporales que se ha impuesto, pero se tiene claro que serán decenas de millones de dólares. Las tasas que se establecieron son resoluciones preliminares del Departamento de Comercio que tienen que ser revisadas posteriormente por la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos, donde el sector camaronero espera que se levanten. Ellos entienden que se está castigando la eficiencia. Si usted está siendo rentable y eficiente es porque el gobierno lo está ayudando. Y si entonces usted no está siendo rentable y eficiente y está perdiendo dinero, entonces es porque está haciendo dumping en el mercado de los Estados Unidos. Entonces, realmente es un proceso complejo. No es la primera vez que a Ecuador se lo demanda en Estados Unidos por presunta mala práctica comercial. Y los casos nunca han prosperado porque los demandantes no logran demostrar que ha existido alguna práctica irregular, ni amenaza, daño potencial o real a la industria estadounidense. Y estas sanciones ya generan incertidumbre en 290.000 personas que trabajan en toda la cadena productiva del camarón ecuatoriano, que se sostiene por el mercado de China, Estados Unidos y también Europa, principales destinos de exportación de este producto. Diego Cuenca amplía el tema. La industria camaronera ecuatoriana tiene 290.000 empleos directos e indirectos, que forman parte de toda la cadena productiva. Esas plazas se mantienen por las 2.677.000 libras de camarón, que el año pasado se exportaron a los principales destinos, como China, Estados Unidos y Europa. El camarón ecuatoriano representa el 33% de las exportaciones no petroleras de Ecuador a Estados Unidos. Se venden $1.200 millones a ese mercado, que es el segundo más importante de la industria. Para cubrir esa demanda, en Ecuador trabajan 4.600 pequeños y medianos productores que crían ese crustáceo en piscinas ubicadas en 225.000 hectáreas en 5 provincias de la costa. Según la Federación Ecuatoriana de Acuicultores, quienes están en incertidumbre por los efectos de las sanciones de Estados Unidos hacia el camarón ecuatoriano por presunto dumping, restricciones de ese mercado golpearían las ventas y también la entrega del producto a las empacadoras. Solo entre enero y abril de ese año, Ecuador exportó 177 millones de libras de camarón hacia Estados Unidos. Eso representó ingresos por $474 millones, según la Cámara Nacional de Acuacultura.
8 de cada 10 personas que reciben una prótesis vuelven a trabajar, pero ¿qué dicen quienes han perdido una extremidad y necesitan ser autosuficientes? Valeria Navarro nos presenta algunos testimonios. Una prótesis cambia la vida de las personas que perdieron piernas o brazos. La Fundación ROMP realizó este lunes en Quito una feria donde acogió a personas con esta discapacidad. La feria buscó evidenciar cómo las personas con prótesis pueden volver a tener una vida normal y ser autosuficientes. Yo me siento normal, yo manejo carro, tengo mi negocio y vivo tranquilo y soy muy feliz. Hoy hubo 6 de esas personas que vinieron de Manabí, Cuenca y zonas rurales de Pichincha a mostrar los resultados de sus emprendimientos. Juguetes de madera, dulces, bisuterías y flores de tela. Se situaron al ingreso de la fundación, a donde llegaron 200 pacientes de Sucumbíos, Morona, Santiago, Tungurahua y Los Ríos. Perdieron una extremidad por problemas de salud, accidentes de tránsito, laborales o catástrofes naturales. Todos llegaron con la esperanza de tener una prótesis. Fabricarlas se demora un día. Primero les toman medidas con yeso, luego se copia el molde en plástico y se unen las piezas. Las hacen personalizadas según el peso del paciente, su edad y sus actividades. El costo supera $8.000. Para mí, y mi familia, conseguir ese dinero es sumamente imposible. Es una cantidad demasiado fuerte y uno vive el día a día. Pero aquí, las personas de escasos recursos la adquieren mediante una contribución de $600. También les apoyan con terapias psicológicas y físicas. En Ecuador, alrededor de 15.000 personas necesitan una prótesis. Según la fundación, el 80% de personas que reciben una prótesis se reincorporan a la actividad laboral, la mayoría con negocios propios porque las empresas no los reciben. Volver a trabajar les genera un sustento y tranquilidad emocional. Durán fue blanco de 3 ataques esta tarde, 2 en simultáneo junto al municipio y el tercero en la agencia de tránsito local, que fue baleada 28 veces. Merlin Ochoa informa que la policía encontró 4 explosivos de alta potencia, pero no hubo heridos. Ahí estaba la funda. La primera alerta fue a las 2 de la tarde en un callejón junto al municipio de Durán. Delincuentes lanzaron una maleta con tacos explosivos a un carro. A 15 metros, en el parqueadero del Cabildo, otro grupo de delincuentes arrojó una segunda maleta a otro vehículo. Son 4 en total, uno explotó, por lo cual tenemos un vehículo afectado. En la parte posterior se encuentra destruido el guardafango. Los especialistas en explosivos del Grupo de Intervención y Rescate explicaron a Televistazo que los artefactos encontrados son utilizados en actividades como la minería por su alto poder destructivo. Las 4 unidades juntas tienen un rango letal de 85 metros a la redonda. Los técnicos hicieron una detonación controlada. Hay un cráter aproximadamente de 15 centímetros. Posiblemente quisieron poner debajo de la bomba de combustible, obviamente para causar un daño mayor. El tercer atentado fue a la misma hora en la agencia de tránsito local, a 15 minutos de las oficinas municipales. En las paredes quedaron varios orificios de bala. 6 sujetos llegaron en un carro y una moto y dispararon 28 veces. Los militares resguardan los exteriores y la atención al público está suspendida. El alcalde se pronunció por la red social X, dijo que es urgente reforzar la intervención del Estado en las zonas más calientes del cantón. Si Durán está sitiada por fuerzas beligerantes, es necesaria una respuesta enérgica de las fuerzas del orden. Los ataques solo dejaron daños materiales que hasta el cierre de este reportaje no estaban cuantificados. En el municipio se suspendió la jornada presencial y se elaborará en teletrabajo hasta segunda orden. 13 asesinados en Manabí en 3 días. Este lunes, un cuerpo descuartizado fue hallado en Portoviejo. Según la policía, los crímenes son consecuencia del conflicto entre bandas. Más detalles con Karen Ceballos.
Manabí, la tercera provincia más violenta del país, suma 13 asesinatos en 4 cantones desde el sábado. El caso más reciente ocurrió la madrugada de este lunes a la altura del sector Becker en la vía Portoviejo-Santa Ana. Moradores alertaron a la policía sobre 2 sacos arrojados a un extremo de la carretera. Al llegar, los agentes confirmaron que se trataba de los restos de un hombre de 35 años. 12 horas antes, en su capital, a las 9 de la noche, un hombre fue asesinado a tiros en la vía hacia Crucita, mientras en el cantón Jaramijó 2 personas fueron acribilladas frente a la playa al mediodía del domingo. Manta tuvo el mayor número de víctimas, con 7 hombres acribillados en 5 sectores durante el fin de semana. Esto es una situación ya entre organizaciones por disputas de territorios. Hasta ahora hay 4 hombres detenidos sospechosos del doble crimen en el cantón Jaramijó. La policía refuerza los controles junto con militares en zonas conflictivas de Manabí, como el sector El Progreso de Portoviejo. Allí detuvieron por unos minutos a conductores para hacer controles de rutina. Bajo el lema Argentina no es refugio de narcocriminales, el Ministerio de Seguridad de ese país anunció que este año ha deportado a 22 ecuatorianos vinculados con alias Fito, cabecilla de los choneros. Diego Cuenca explica que aunque esa nación relaciona a los expulsados con el narcotráfico, en Ecuador no son detenidos ni tienen investigaciones abiertas. La policía argentina le sigue la pista a miembros de la banda narcodelictiva Los Choneros, que se han refugiado en ese país de manera clandestina. El Ministerio de Seguridad de esa nación anunció que desde enero hasta mayo han deportado a 22 ecuatorianos que tienen vínculos con el narcotraficante Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla de esa banda, quien se fugó de la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil a inicios de este año. Los 3 últimos fueron expulsados el viernes y este lunes. Uno de ellos fue capturado junto a 11 extranjeros durante un control de tránsito en la provincia de Córdoba, la misma localidad argentina, donde en enero hallaron a 7 familiares de Fito, entre ellos a sus 3 hijos y a su esposa, quienes también fueron echados de ese país. Y a pesar de que los funcionarios del gobierno de Milei y hasta la policía de esa nación en sus publicaciones de redes sociales hablan abiertamente de vínculos entre estas personas y el narcotráfico, los sospechosos no son procesados judicialmente allá. Son embarcados en vuelos que llegan a Quito o Guayaquil, y una vez que pisan suelo ecuatoriano, las autoridades locales no tienen argumentos para detenerlos, porque en el país no hay investigaciones abiertas en su contra. Narcotráfico, la guerra en el mar. Los 12 militares y 3 detenidos que saltaron de una lancha de la Armada que se hundió fueron rescatados. La embarcación remolcaba un semisumergible con droga. Merlin Ochoa informa que en el operativo de búsqueda participaron también Colombia, Perú y los Estados Unidos. A las 5:30 de la madrugada de este lunes fueron rescatados los 3 oficiales y 9 tripulantes de la Armada del Ecuador y los 3 detenidos que naufragaron ayer a 100 millas de la costa de Salinas, en la provincia de Santa Elena. La búsqueda comenzó a las 6:30 de la tarde del domingo, cuando el Comando de Guardacostas recibió una alerta de 2 embarcaciones hundidas. La lancha guardacostas Santa Cruz, de 30 metros de largo, y un semisumergible que llevaba 3 toneladas de cocaína y que poco antes fue interceptado por los marinos a 200 millas del continente. Los 169 sacos que guardaba la droga se perdieron en alta mar. El cargamento y los aprehendidos, 2 de ellos colombianos y el tercero ecuatoriano, ya estaban en la embarcación militar en medio trayecto de retorno. Los 5 sobrevivientes del naufragio fueron encontrados en 2 balsas salvavidas y un bote de goma militar. Los uniformados aseguran que las embarcaciones hundidas quedaron a aproximadamente 2.500 metros de profundidad. Una unidad que estaba en buenas condiciones. ¿Cómo una embarcación en buenas condiciones se hunde? Eso determinará una investigación que no lo hacemos nosotros, sino es un departamento de la Armada del Ecuador externo al Comando de Guardacostas que hará las diferentes investigaciones.
Para el operativo de rescate, la Armada envió una corbeta de guerra y otra embarcación de 55 metros de largo. Otros 3 países se sumaron. Junto con el Salvamento Marítimo de Estados Unidos, con Perú, un aéreo de las Fuerzas Armadas de Colombia. En alta mar continúa el patrullaje militar con personal armado, verificando si existe algún restos de nuestras unidades, de nuestra unidad y del semisumergible, y de igual manera si se encuentra la droga. Se tiene previsto que los rescatados lleguen a Guayaquil pasadas las 10 de la noche. Solo entonces se tomará sus versiones y los 3 detenidos serán entregados a la policía. La cooperación de Estados Unidos contra el narcotráfico duplicó la incautación de droga, específicamente en Galápagos. Según la Armada, este año han decomisado 70 toneladas en alianza internacional. Paul Romero con el informe. El acuerdo con Estados Unidos está permitiendo que haya mayor control y captura de droga en la ruta marítima que pasa por las Galápagos. Los narcotraficantes convirtieron esa zona en una plataforma natural de abastecimiento para trasladar la droga a Centro y Norteamérica. Para combatir a estas organizaciones criminales, desde el pasado 15 de febrero está vigente el acuerdo de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos para ejecutar operaciones conjuntas de interdicción marítima. Esta cooperación ha dado resultados, según el comandante de la Armada, Miguel Córdoba, porque se duplicó la incautación de droga en alta mar. En coordinación no solamente con Estados Unidos, con otras armadas y con la Armada del Ecuador, pasamos de las 70 toneladas. Informes de la policía consideran a Galápagos como la gasolinera del Pacífico para el tráfico marítimo de cocaína con puntos estratégicos de reabastecimiento. Según investigaciones oficiales, el 90% de la gasolina sale en barcos desde Manabí o Santa Elena. A 500 kilómetros del continente, los narcos instalan la primera estación flotante, la segunda a 360 kilómetros al sur de San Cristóbal, la tercera a 700 kilómetros al oeste de la isla Isabela y la última a 1.300 kilómetros del sur de México. En Galápagos no se reabastecen. En las aguas aledañas a Galápagos sí se genera parte de este fenómeno. Entonces hay que puntualizar y es muy importante tomar en cuenta que en las aguas aledañas a Galápagos hay muchas embarcaciones que abastecen a las unidades o a las embarcaciones que están llevando sustancias sujetas a fiscalización o que se encuentran cometiendo los delitos conexos al narcotráfico. Para ejecutar las operaciones de interdicción en Ecuador, Estados Unidos emplea el avión Orión P-3 y otros medios tecnológicos que permiten identificar las lanchas y submarinos que transportan la droga. Para los próximos comicios se debe controlar la publicidad en las redes sociales por disposición del Tribunal Contencioso Electoral. Ahora el CNE analiza su aplicación, como le explica Patricio Díaz. Se acabaron abusos y excusas sobre el uso de redes sociales para campaña electoral. La presidenta del CNE reconoció que se analiza cómo aplicar una disposición del Tribunal Contencioso que obliga al Consejo a controlar las redes sociales. El dictamen del tribunal está incluido en la sentencia que emitió contra Allen Berbera. Ahí se pone como regla que las publicaciones de redes sociales o medios tradicionales y no tradicionales, cuya connotación, contexto y contenido tengan por propósito movilizar la voluntad popular a favor de una candidatura o en perjuicio de alguna opción electoral, debe ser considerada publicidad electoral y como tal está sujeta a control por parte de los órganos de la función electoral. Importantísimo por el uso y abuso que ha habido de las redes sociales y de las plataformas informáticas en campañas electorales frente a la omisión del Consejo Nacional Electoral de regularlas. El Consejo Electoral había argumentado que no podía hacer un control de redes sociales por un dictamen de la Corte Constitucional. Según Esteban Ron, esta nueva disposición sí se podrá aplicar mediante un reglamento y fortaleciendo el monitoreo de la publicidad electoral que hace el CNE. El control no implica auditar todo comentario y toda cuenta. El Consejo deberá definir también aquello en su monitoreo. Incluida las campañas negras, ¿no? Las campañas magras, las campañas de difamación. Es decir, también debe incluir elementos para evitar, disminuir los insultos, porque las redes sociales lo que han hecho es degradar al sistema político y a la democracia.
La presidenta del CNE no mencionó un plazo para tener la regulación de esta norma. Sin embargo, la carrera hacia las elecciones presidenciales y de asamblea, prevista para febrero de 2025, ya empezó. La vía que conecta al cantón Pucará con Santa Isabel en Azuay está a punto de colapsar por un hundimiento en la calzada. Incluso el tendido eléctrico fue afectado. Ahora está habilitada parcialmente, pero se recomienda tomar rutas alternas. Fueron al menos 60 metros de la vía Minas-Tablón-Pucará que, según el Cuerpo de Bomberos local, se hundieron. Esta ruta conecta al cantón Santa Isabel con Pucará, en la provincia de Azuay. Señales de tránsito, barandas y 2 postes de luz se derrumbaron, dejando 2 comunidades sin servicio eléctrico. Por esta vía circulan aproximadamente 800 vehículos al día. Por ahora solo está habilitado un paso para los livianos. En el área habitan 200 familias dedicadas a la agricultura, especialmente de cebolla. Los vehículos de carga deben tomar una ruta alterna, la vía Tendales-San Rafael-Pucará, lo cual duplica el tiempo de traslado de sus productos. En este momento tocaría del Tablón hacia Santa Isabel por la vía antigua, para poderse conectar. Es más largo, claro, son 22 kilómetros desde acá, unos 4 kilómetros más. Bomberos de Pucará se mantienen en el sitio retirando barandas incrustadas entre los escombros, mientras 6 técnicos de la empresa eléctrica recogen el cableado para restablecer la energía. Mientras 32.000 habitantes de Puyo y Santa Clara en Pastaza sufren desabastecimiento de agua por el aluvión que provocó el colapso de 2 plantas de captación. Tanqueros del Cuerpo de Bomberos distribuyen agua, pero no es suficiente. Joana Duche actualiza la situación. Puyo y Santa Clara son las localidades más afectadas por el desbordamiento del río Blanco, que destruyó 2 plantas de tratamiento de agua potable en la provincia de Pastaza. En la capital hay 30.000 habitantes de 13 zonas periféricas de Puyo perjudicadas. Esto representa un 35% de la población. El sedimento arrastrado obstruyó las tuberías, cuarto de bombeo y bodegas que dotaban a estas zonas. 3 tanqueros de la Brigada de Selva Pastaza y del Cuerpo de Bomberos entregan agua a las familias afectadas. Mientras en el cantón Santa Clara hay 2.000 personas sin el servicio, un 57% de la población. Según el municipio, el sistema de tuberías afectado dotaba de servicio a 11 comunidades de la parroquia Santa Clara y a toda la zona de San José. Solo en esta última habitan 500 personas. Desde este domingo, el único tanquero del Cuerpo de Bomberos de Santa Clara se desplaza para distribuir 10.000 galones de agua por día. Algunas personas acuden al río Hundios para lavar su ropa. Cansa porque hay que lavar platos, olla, hay que cocinar, café, almuerzo y merienda, no abastece. Mientras en la única escuela de la parroquia San José han tomado algunas acciones como almacenar agua de la lluvia en 2 tanques y así mantener operativo el establecimiento. Igualmente para la ocupación de los niños, nosotros compramos bidones de agua en cada una de las aulas. La reparación del sistema de captación de agua en ambas plantas afectadas tomará al menos 3 días más. Con varias retroexcavadoras se retiran las rocas y escombros que fueron arrastrados por el aluvión el sábado. El Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, MAC, en Guayaquil, abre un ciclo de cine de terror con un filme clásico. Además, en Quito, la actriz Valentina Pacheco interpretará la obra La Torera en el Teatro Casa Toledo. Estefanía Arias, con la agenda cultural. El clásico de Bram Stoker llega a las tardes de cine de terror del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, MAC, en Guayaquil. Se trata de la segunda versión del conde más famoso del mundo, Drácula. El filme será proyectado en el auditorio este martes 28 a las 15 horas. La entrada es libre. Es solo una oportunidad en la vida para causar una buena impresión. La actriz Valentina Pacheco protagonizará la obra La Torera en el Teatro Casa Toledo, en Quito. La historia retrata la vida de Anita Bermeo, un personaje estrafalario y mítico en la que se aprecia el Quito de antaño. La obra, dirigida por Viviana Cordero, se presentará este jueves 30 y viernes 31 a las 20:30. Será una noche dedicada a la música de cámara.
La red alemana Cultura presentará el recital de canto y guitarra Andy Musik en el Teatro de la Asociación Humboldt en Quito. Un concierto con la participación de la soprano Vanessa Regalado, junto a Jorge Regalado y David Vázquez Jaramillo. También será el estreno nacional de 5 melodías de Gerardo Guevara el miércoles 29 a las 19 horas. Según el INAMI, hasta el miércoles se prevén lluvias intensas con mayor énfasis en la zona amazónica. Provincias como Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos y Esmeraldas también experimentarán lluvias y vientos de alto nivel. Gracias por habernos acompañado, por su sintonía y confianza de siempre, amigos. Mañana en contacto directo estarán Rafael Dávila, asambleísta de la Comisión de Seguridad, para analizar la ley de seguridad digital que va a segundo debate. También Fernando Carrión, experto en seguridad, sobre la denominada fase 2 del Plan Fénix por parte del presidente Noboa. Los esperamos a las 5:55 de la mañana en la primera emisión de Televistazo. Buenas noches.